la darrera presentació, així anem canviant de llengües, perquè es vegi que aquí parlem de tot. És a càrrec de Paula Moreno. Paula Moreno és enginyera biotècnica per la Universitat Politècnica de València. És una experta en processament d'imatges mèdiques i ha estat actualment de Product Manager a Kivim Biotech. Doncs quan vulguis i amb l'idioma que vulguis. En cáncer de pulmón y en el resto de patologías que están basadas en la radiómica, la inteligencia artificial, el machine learning, que es una modalidad que aplica la inteligencia artificial, y todo ello intentando ver cuál es el cribado precoz, intentándonos adelantar lo que va a ocurrir y en los diferentes estadios de la enfermedad. Como he comentado, primero voy a introducir un poco la empresa, vamos a hablar de qué es la radiómica y cómo la podemos aplicar, qué es la inteligencia artificial y aplicaciones, casos de uso, para que podáis ver ejemplos. Y por último veremos un ejemplo en detección temprana de cáncer de pulmón con el que trabajamos en la compañía y por último, cómo estratificamos o cómo lo intentamos en pacientes, en este caso de cáncer de pulmón. En Kivim tenemos una misión y un objetivo que no es más que intentar diseñar herramientas que mediante la imagen médica podamos desbloquear datos que están ocultos y podamos no solo entender al paciente, saber qué le pasa, sino poder predecir lo que le va a pasar, qué respuesta va a tener. Además, dentro de la empresa tenemos el departamento de Clinical Studies, en el que intentamos, además de estudiar al paciente concreto, estudiar una muestra, Al final queremos sacar conclusiones de un grupo de pacientes a través de ensayos clínicos y de proyectos de investigación y a partir de ahí sacar conclusiones individuales para cada paciente que puedan ser útiles luego en el diagnóstico y en la rutina clínica. Lo primero de todo, una de las técnicas que utilizamos en Kivim, que es la radiómica. ¿Qué es la radiómica? La radiómica es una ciencia, es otra de las ómicas que ahora se conocen mucho como la metabolómica, etcétera, y lo que hace es emplear y aplicar algoritmos complejos a diferentes modalidades de imágenes médicas con la idea de obtener parámetros cuantitativos que se puedan relacionar con diferentes características del tejido que se está estudiando de manera no invasiva, eso es fundamental, y que lo podemos después asociar a diferentes estados fisiológicos del paciente. Entonces, ¿esto en qué se traduce, un ejemplo de lo que hacemos en nuestro día a día para obtener esa radiómica de las imágenes es a partir de una imagen fuente, que puede ser, lo que vemos aquí, el TAC de tórax. Lo que intentamos es seleccionar esa región de interés, lo que llamamos internamente segmentación de la lesión, y lo que hacemos es crear un volumen 3D seleccionando esa región de interés en cada corte del TAC. A partir de ahí extraemos diferentes características y las nombramos dependiendo de cómo se obtienen o de qué caracterizan. Por un lado tenemos de más sencillas a más complejas, las características estructurales o de forma, que lo que hacen es extraer información de la geometría de la lesión o del tejido. Y podemos obtener información como el diámetro, el área, el volumen, esfericidad, cosas más sencillas a simple vista de interpretar. Después tenemos características estadísticas, que son las que se pueden inferir de métodos estadísticos y igualmente van de más sencillas a más complejas, las de primer orden que llamamos o de distribución, que son las que se obtienen a partir del estudio del histograma, cómo se distribuyen esas frecuencias de los voxeles, que es nuestra unidad mínima de medida, igual que el píxel es en 2D, el voxel es en 3D. Entonces lo que hacemos es caracterizar todos esos voxeles, cómo se distribuyen, el valor mínimo, el valor máximo, por ejemplo, la kurtosis, la asimetría, Vemos esa gráfica y la caracterizamos y esa es la información que nos dan las de primer orden. Las de segundo orden o texturas nos permiten obtener información de cómo se relacionan esos voxeles, esas unidades de medida en la imagen
entre ellos, ¿no? A nivel espacial. Y entonces eso nos permite, a partir de lo que llamamos la matriz de concurrencia, que son esos diferentes números que veis ahí en una matriz en unas celdas, en columnas y filas, y lo que nos permite ver es cómo se relacionan entre sí esos boxes, ¿no? Esas intensidades entre ellas. ¿Qué nos permite obtener esto? Pues información de la heterogeneidad, homogeneidad del tejido, por ejemplo, etcétera. Por último, las de orden superior o fractales son mucho más complejas y aplican algoritmos matemáticos más complejos para intentar detectar patrones en la imagen, que es lo que nosotros llamamos fractales. Después, características profundas y deep features son un tipo de características radiómicas que aplican inteligencia artificial para extraer automáticamente de esas imágenes de TAC en este caso, características que sean diferenciadoras y que sean clasificadoras de lo que queremos predecir o de lo que queremos estudiar. Y por último, las características dinámicas, que son las que se extraen de secuencias específicas de imágenes médicas. En este caso, yo he puesto el ejemplo de la secuencia de difusión y de perfusión que se utilizan para la resonancia magnética para estudiar, por ejemplo, la difusión de las moléculas de agua en un tejido o para poder caracterizar cuáles son los valores de perfusión de la sangre vasculares en un tejido o en una lesión. Bien. El primer paso, la radiómica, ¿no? Vamos ahora a la inteligencia artificial y el machine learning. Antes de continuar, quería destacar la ventaja que cuenta la imagen médica, y es que está presente en todo el viaje, podemos llamar, del paciente, desde antes incluso de que tenga la enfermedad, si hablamos de screening, ¿no? de planes de screening, hasta que el paciente incluso se recupera y empieza un proceso de seguimiento, ¿no? de la enfermedad. Entonces, eso es universal, no es un método universal, se hace en todo el mundo, es accesible, es no invasivo y lo que comentaba, ¿no? Y estaba en cada paso de la enfermedad. Entonces, internamente, quiero explicaros cómo utilizamos la inteligencia artificial y el machine learning en algunos casos en cada uno de los procedimientos que utilizamos para analizar esas imágenes médicas. Y esto es aplicable a cualquier estadio, como he comentado, imágenes de screening, imágenes al diagnóstico, durante el tratamiento y de seguimiento. Lo primero de todo que hacemos cuando recibimos imágenes médicas es aplicar una armonización de esa imagen. Generalmente trabajamos con muchos centros que aportan imágenes y cada uno tiene un tipo de escáner, ¿no? Un tipo de resonancia o un tipo de TAC, y hay mucha heterogeneidad. Entonces, lo que hacemos es aplicar algoritmos de inteligencia artificial para armonizar esas intensidades de imagen. Entonces, como podemos ver en la parte de arriba, vemos unos tags que han sido adquiridos en diferentes centros y que hay mucha heterogeneidad entre esas adquisiciones, y tras aplicar un algoritmo de armonización, lo que conseguimos es homogeneizarlas y poder extraer parámetros que sean comparables. Aplicamos también la inteligencia artificial en la segmentación automática, ¿no? Un poco el sistema que ha comentado anteriormente Patrick, que no sé dónde está, ahí. Es un poco el mismo sistema, ¿no? Se puede aplicar tanto en tejido, ¿no? Como un órgano en sí, o como un tumor. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero, pasarle una red neuronal convolucional, es un nombre, no nos liemos ahí, pero bueno, lo importante es que le introducimos a la entrada una imagen, la imagen donde queremos realizar esa segmentación, y a través de una serie de capas que le imponemos y le señalamos a la red neuronal, nos va a sacar a la salida, lo que es la imagen segmentada con la región de interés que queríamos, en este caso, pues un nódulo. El siguiente paso sería la extracción de características profundas. Como he comentado antes, es un tipo de radiómica, ¿no? Un tipo de característica que podemos obtener. En este caso, también aplicamos un tipo de red que lo que hace es aplicar diferentes capas, desde más específicas, al revés, desde más simples a más específicas, para poder, desde, digamos, introduciéndolo en una imagen general de esa patología, ¿no? O de lo que queremos estudiar, nos permite sacar características que son clasificatorias y son relevantes para esa región de interés que queremos estudiar. A continuación, además de una armonización antes, ¿no? Tipo preprocesado de la imagen, lo que hacemos es armonizar las características que hemos extraído a nivel numérico, ¿vale? A nivel matemático. La idea es homogeneizar los histogramas de cada una de las variables con la intención de lo que he comentado anteriormente, disminuir la variabilidad entre escáneres y entre protocolos de adquisición que solemos encontrarnos en los diferentes centros. Por último, y bueno, para que es lo más importante, pero para que esto salga bien, todo lo de antes tiene que haberse hecho correctamente, es el desarrollo de los modelos, ¿no? De los modelos predictivos, en el mejor de los casos, o clasificatorios.
Todos los modelos que utilizamos de inteligencia artificial tienen un proceso de entrenamiento y un proceso de validación y de validación externa, interna y externa. ¿Qué tipos de modelos podemos hacer con inteligencia artificial? Bueno, pues a grandes rasgos podemos hacer modelos de clasificación, como puede ser la detección de lesiones, y tenemos modelos de predicción de todo, podemos decir, lo que tengamos en nuestra mano, lo que esté en la base de datos clínica, podemos intentar predecirlo. En este caso tenemos experiencia con efectos adversos, respuesta al tratamiento, supervivencia global, libre de progresión, incluso respuesta patológica completa si disponemos de esa información. ¿Qué limitaciones tenemos a día de hoy? Pues que mucho de lo que está publicado, ¿no? Y mucho de lo que se hace en investigación no cuenta con una validación externa, por lo que no es robusto. No se ha comprobado con bases de datos distintas. Entonces, aquí la clave, y en lo que estamos trabajando nosotros y muchos de los que investigamos en esta área, es crear este tipo de metaanálisis que genere una evidencia alta y que pueda llevar todo esto que es investigación a día de hoy en muchos casos a las guías clínicas y que lo puedan utilizar los pacientes al final. Bueno, pues teniendo claro, digamos, el proceso que utilizamos, esto es aplicable para todo, como he comentado. Vamos a ver ejemplos concretos, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto que os he contado a, bueno, en este caso, la detección temprana? Y matizo en el título de la presentación que pone detección precoz, creo. Ahora explicaré un poquito sobre esto. Pero bueno, nosotros lo que tenemos es un algoritmo que nos permite detectar nódulos pulmonares en imágenes al diagnóstico. Es decir, el paciente aquí ya tiene síntomas. Entonces, bueno, lo que hacemos es, generamos una herramienta de detección automática de nódulos pulmonares, como podemos ver ahí, detectamos esos hallazgos y lo que hacemos es generar un informe de este tipo, interpretable y fácil de estudiar, ¿no? O de explicar, en el que se identifican los 4 nódulos pulmonares, digamos, principales, se da tamaño, volumen y localización, y además se extrae información espacial del resto de nódulos que se puedan encontrar y una descripción sobre ellos. Pero no solo eso, la radiómica y la inteligencia artificial, el machine learning, se puede aplicar, como comentaba, a todos los estadios de la enfermedad e incluso al seguimiento. Entonces, para eso, lo que hemos generado son modelos que permiten estratificar a los pacientes e incluso predecir la respuesta en algunos casos. Ejemplo de ello es lo que hicimos en un ensayo clínico fallido, os voy a explicar un poco la historia, en el que, era un ensayo clínico de una farmacéutica bastante importante, con la idea que tenían era tratar con inmunoterapia a esos pacientes, ¿no? Un grupo de pacientes. Lo que les ocurrió, era un fase 3, es que progresaron un grupo de pacientes que progresó muy rápido, más de lo que se planificaba. Entonces se tuvo que suspender el ensayo y vinieron, digamos, nosotros fuimos a ellos prácticamente, ¿no? Nos dijeron, vale, tenemos un reto para vosotros, ¿qué podéis hacer con todos los tags, que teníamos casi o más de 1000 tags basales, de todos estos pacientes que hemos adquirido y que no podemos hacer nada con ellos porque se ha paralizado el ensayo? Entonces, bueno, dijimos, vale, vamos a ver, vamos a aplicar todo lo que os he explicado, ¿no? Vamos a segmentar el tumor, tenemos claro qué es lo que queremos localizar, ahí tenemos los nódulos, vamos a extraer toda la radiómica, todas las características que podamos, las 1300 que habían antes en la segunda diapo. Vamos a crear esos mapas de color, que no son más que pues, números, ¿no? Que podemos ver ahí con qué variable tiene mayor número que otro, mayor valor. Y vamos a aplicar inteligencia artificial, diferentes tipos de redes, como pueden ser Deep Futures, Deep Learning, armonización, todo lo que podamos, para ver qué podemos sacar de estos tags. Lo que nos pusimos como outcome, ¿no? Como resultado, era predecir, en primer lugar, la respuesta, ¿no? De esos pacientes, que era el objetivo, pero también dijimos, vale, número de efectos adversos, vamos a intentar estudiar también la supervivencia global que tienen esos pacientes a partir de esos tags basales, y vamos a intentar predecir cuáles van a progresar, ¿no? O antes que otros. ¿Qué es lo que obtuvimos? Bueno, el modelo que desarrolló Kibim consiguió predecir si la lesión crecía en más de un 65% o decrecía más de un 40%, con un porcentaje de acierto del 80%, con lo cual esto nos permitió generar un marcador subrogado de esa respuesta al tratamiento, con lo cual conseguimos darle a la farma, ¿no? En este caso, una herramienta que le permitiera hacer esa selección más que un 50-50, ¿no? De casos para un lado y casos para el otro que se traten con cada tratamiento. Y bueno, para acabar, quería hacer un poco recordatorio, ¿no? De lo que he comentado, que no es fácil. Quería recordaros que la radiómica nos permite estudiar la morfología del parénquima pulmonar y también las lesiones que queremos estudiar de una manera no invasiva
y que además lo podemos hacer en todos los estadios de la enfermedad, a todos los tiempos, incluso cuando no hay enfermedad antes o después. La IA nos permite generar herramientas que aprenden de lo que nosotros le damos previamente, ¿no?, para poder aplicar esa experiencia y ese aprendizaje a casos nuevos. Y nuestro objetivo, ¿no?, en el futuro, con respecto al cáncer de pulmón, y ya mi objetivo personal también, es poder aplicar todo esto que he comentado a un programa de cribado, ¿no?, que se pueda hacer. Tenía curiosidad de mirar a ver si en España existía este programa de cribado como existe en cáncer de mama o próstata, y vi que no, ya me informaréis luego, pero bueno, lo ideal sería poder aplicar todo esto antes de que la enfermedad apareciera en esa población que es de riesgo, no solo fumadores, sino también no fumadores. Con lo cual, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, espero haberlo explicado correctamente y cualquier duda estoy más que abierta.